Bienvenidos a un nuevo episodio de Bloque 12 Podcast, un podcast de la Facultad de Derecho en donde queremos resaltar las historias de nuestros egresados y que ustedes se inspiren a lograr lo imposible. Hoy tenemos con nosotros una gran estelar egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana de la Facultad de Derecho, Juana Francisca Llano, actualmente presidenta de Seguros Suramericana. Qué alegría tenerte con nosotros. Buenos días. Buenos días, Alirio. Un placer. Gracias por invitarme. Muy contenta de estar aquí con ustedes hoy. El orgullo es nuestro. Esta conversación que vamos a tener este ratico de la mañana, me gustaría empezar preguntándote por esas épocas universitarias y esas historias que recuerdas del bloque 12 y que te traen a la mente anécdotas bonitas con compañeros, profesores, inclusive en el campus. Bueno, muchas cosas. Primero, para mí la época de la universidad fue la mejor época. Yo cada que pienso en la época de la universidad, pienso que fue la época más rica que viví, incluso superando la época del colegio, que la época del colegio también es muy rica, pero yo en el colegio nunca me sentía como completa, me sentía como un poquito extraña dentro del ámbito del colegio y siempre tuve mis amigas, fui atleta, selección Antioquia en atletismo, hice deporte, pasé rico en el colegio, adoro a mis compañeras, pero no sé, era como que no sentía que terminaba como de encajar. Cuando llego a la universidad ya me siento como, obviamente a uno la universidad le abre el mundo mucho, porque empieza a conocer una perspectiva del mundo muy distinta, mucho más abierta. Desde el colegio es un poco de pronto más contenida, la universidad te abre mucho más el mundo. Y obviamente, pues yo tuve la fortuna que decidí estudiar derecho y siempre me encantó el derecho y siempre me enamoré del derecho. O sea, no tuve aquello que pueden tener otras personas que dicen, no sé si esto sí es lo mío o no, siempre fui feliz. Entonces es una época que recuerdo como muy grata en mi vida, que la Mm, disfruté demasiado. El bloque 12, pues genial, como hablábamos ahora, a mí me tocó cuando la carrera por años, primer año de sí, derecho, segundo, tercero, bueno. Y tengo el recuerdo del bloque 12 espectacular, pues aquí está el bloque, aquí los parqueaderos, aquí la cafetería. Ayer estaba con unas compañeras de la universidad y nos acordábamos del pan de leche de la época nuestra, que yo no sé cómo será el de ahora, que era con mantequilla, muchachos, o sea, era una cosa con telado y ese era el desayuno, la cosa más deliciosa, las conversaciones en la cafetería, pasaba demasiado rico y bueno, mis profesores, muchos, pues tengo claro. muchos en la cabeza muy geniales. Tengo obviamente al doctor Hernán Valencia en Derecho Romano, sin duda, a Juan Luis Moreno, a Rafael Moreno, a Ignacio Sanín, a Carlos Jaramillo, a Álvaro Vargas, Luis Fernando Álvarez, Beatriz Estrada, bueno, Mm, un montón que me faltarán, el doctor Javier Tamayo en las especializaciones que claro. también me tocó mucho, Álvaro Izaza que también me tocó, bueno, la doctora Didier, o sea, un montón de profesores, además de súper profesores, pues, Claro. la verdad, muy capaces. Y mis compañeros, lo máximo, muchos que nunca volvimos a ver, obviamente, cada uno con características distintas, historias distintas, pero hoy mi círculo, yo tengo como dos círculos de amigos, dos compañeras mías del colegio que llamemos que son esas compañeras desde Ujú. la infancia, amigas del corazón, y mis 5 o 6 compañeros de la universidad, que también Sí. me quedaron de toda la vida. Hablaste de eso que iba a ser otra de las preguntas. Tú tuviste dos pasos, bueno, tres, digámoslo así. Uno, primero fuiste pues al pregrado, luego hiciste la especialización en Derecho Financiero y de los Negocios, Así, y luego hiciste la especialización en Responsabilidad Civil y Seguros, pues que te conté que yo también sí. actualmente soy profesor pues, de esa especialización y que eso le da pues un componente adicional para mí también estar muy contento acá hoy contigo. ¿Cómo fue el cambio y cómo lo sentiste habiendo ido al pregrado a cuando ya fuiste a las especializaciones? ¿Para ti eso significó Bueno, una visión diferente o...? sí. Primero porque uno en el pregrado es más inmaduro. Y esa es la realidad. Y qué Ujú, rico, y hay que gozarse eso también, claro, ¿cierto? O sea, eso sí, claro. hay que disfrutar ese momento y sí, es una inmadurez propia del periodo que estás viviendo. Entonces, no lo estoy diciendo peyorativamente. Ujú, claro. Cuando tú ya decides especializarte en algo, ya estás encontrando como un filoncito
de lo que más te gusta. Cuando, y ahorita la conversábamos, cuando uno empieza a estudiar derecho, y yo fui una de ellas, el derecho penal es un asunto que te llama mucho la atención porque es un asunto muy, en mi caso, muy de justicia, como un pilar de justicia muy claro, muy evidente. Tú en el derecho civil, en el derecho comercial, en el derecho de sociedades, cuando eres una persona que todavía no ha estudiado derecho, no Claro. ves ese filón de justicia tan claro como si lo ves en el derecho penal. Y a la medida pues que uno va estudiando y va aprendiendo, sí se va dando cuenta que finalmente eso atraviesa mucho la carrera. Pero ya en la especialización, ya tú vas diciendo, esto me está gustando más y esto me interesa. Pero incluso en las dos especializaciones yo tuve momentos distintos, porque cuando empecé a estudiar Derecho Financiero y de los Negocios, pues yo ya había salido de la universidad y estaba trabajando en Juana Francisca, que es la empresa de calzado de mis papás, o era, Mm. y como que me interesaba mucho ese tema. Pero cuando ya empiezo a estudiar Responsabilidad Civil y Seguros, ya estoy trabajando en Suramericana, ya soy analista y ya soy responsable de las líneas de directores y administradores en esta compañía. Entonces ya, digamos, tiene una profundidad adicional y Claro. una necesidad distinta de aprender más, sobre todo para aplicar más. En la de Derecho Financiero y de los Negocios yo todavía no aplicaba tanto, obviamente en la carrera, yo no trabajé durante la carrera, entonces tampoco, Ujú. pero esta sí ya era como material de aplicación. Entonces fue muy especial, esa especialización para mí también fue Sí, muy chévere. eso que dices de ese paso que tuviste por Juana Francisca, también me imagino que en su momento pensando que podría ir construyendo ahí las bases de un futuro Exacto. emprendimiento, pero ya, para cerrar este bloquecito de preguntas, hoy, ¿cuáles reconoces que sean esas materias de estudiar derecho que fueron formándote ese rigor legal que te permite combinarlo hoy pues con tu liderazgo ejecutivo y que tú dirías pues también y a manera de recomendación que uno como estudiante, porque pues tenemos muchos estudiantes que nos ven también y la comunidad de egresados, que tú dirías, estas son como para mí, el que Muy quiera trabajar en estas centrales. líneas, como unas columnas vertebrales o unos ejes en los que el abogado esto le despierta la capacidad de pensar y hacer una racionalidad diferente y estas materias podrían tenerse Sí. muy en cuenta. Bueno, Alirio, yo no sé cómo será el pensum hoy, Sí, pero en entonces, tu pero caso, ustedes pues, hacen, sí, en tu hacen caso. la relación. Eh, Frente a esa pregunta, yo creo que hay muchas muy centrales. O sea, inclusive, por ejemplo, derecho administrativo, así uno no esté trabajando necesariamente en sector público y tenga, Ujú, sí te da una lectura de cómo se mueven las instituciones en un país. El derecho civil es muy central en entender cómo se tejen las relaciones entre los civiles. ujú, El derecho comercial entonces te habla de desarrollo económico también y cómo propicias tú ese desarrollo económico, ¿cierto? El derecho penal te da una estructura desde la justicia y desde lo que el ser humano, hasta dónde el ser humano es capaz de llegar y por qué. ujú, Entonces mira que te da unas visiones claro. como muy estructurales. Yo no soy penalista. Uy, perdón por el micrófono y el ruido que haya No, está ocasionado. bien. Yo no soy penalista. Me he enfrentado a temas penales dentro de la compañía o que ha tenido la Claro. compañía. Pero más allá de la aplicación concreta del litigio en el derecho, para mí el derecho es, como lo sabes porque me lo dijiste, es una especie de conversación social. Es una forma de relacionarse, no es necesariamente una forma de confrontarse. Ujú, En las relaciones también existen las confrontaciones y desde que las confrontaciones se den en ámbitos de respeto y transparencia, bienvenidas sean, las necesitamos incluso en algunos momentos. Pero el derecho de lo que te habla es de cómo una sociedad establece unas bases de relacionamiento. Eso es a mí lo que más sí. me ha gustado del Qué bien. derecho. Sí, porque era eso como que hoy pues te reconocemos nosotros pues y quienes te vemos es en esa combinación tan ganadora y tan valiosa que Ujú, también han tenido otras personas que han llegado a cargos directivos y que hemos tenido otros egresados pues también ujú. como tú en posiciones de liderazgo y siempre esa ha sido como la pregunta que todo el mundo piensa que para llegar a ser pues el presidente de una compañía, para llegar a ser
un vicepresidente de una línea de negocio de una compañía, pues siempre tiene que ser ingeniero o economista o administrador, y que a veces pues quizás los más jóvenes no lo piensan, y es que el derecho desarrolla, como tú lo dijiste, como toda una habilidad de pensar y una habilidad de relacionarse. Voy Así a dejar es. otra pregunta que tenía desde algo que tocaste de las conversaciones para más adelante. Me gustaría que pasemos a tu construcción de carrera. Nos acabas de contar, pues yo solo he trabajado en Juana Francisca, tu empresa de Ujú. la familia de calzado, y pues en otra de las entrevistas que vimos preparando esto fue que un día te llama tu amiga y te dice, ve, Sí. presentate a Suramericana, que hay un cargo de analista y que podría ser para Compañera ti mía de derecho, de además. derechos, sí. Sí. Creo que ese apellido Manuela es Estrada. Manuela Estrada. Sí. Y que a partir de ahí tú dices, bueno, pues démonos la oportunidad. Y después de eso, de que has llegado aquí, entraste a ese cargo y pasaste por diferentes momentos hasta hoy, después de 20 años, estar pues ocupando la presidencia de la compañía. Qué rico conocer un poquito más de ese Esa viaje ya de historia. la parte interna, y cuáles fueron esos diferentes roles a los que fuiste, que llegaste a un rol muy jurídico, pero entiendo que pasaste por otro rol de negocio, pero después volviste a otra vicepresidencia más estratégica, pero finalmente ya Ujú. también, pues, y justo en pandemia llegas a la Aquí. presidencia de... Bueno, a ver, yo entro a Sura en el 2004 y es verdad, Manuela Estrada me llama un día y me dice, Francisca, necesito ya tu hoja de vida, pero me la tenés que mandar instantáneamente. Y yo, porque yo le mandé la hoja de vida instantáneamente, y el proceso fue súper rápido. Me llamó Tomás Izaza, una persona muy especial para mí, a quien aprovecho en este momento para hacerle un reconocimiento por lo que ha sido él en mi carrera también, y me entrevistó. Entonces, hace poco, perdón, si se puede, hago un paréntesis porque me lo encontré y me dice, ¿usted se acuerda de la entrevista a Juana de nosotros? Y yo le dije, pues, más o menos, ¿por qué? Y me dijo, no, venga, yo le acuerdo. Entonces, en la entrevista estábamos dos personas aspirando, llamemos así, al cargo. Él me decía, vea, la otra era 5 en todo en la universidad, todo, una tesa, y es una tesa, yo sé de quién estoy hablando, es una tesa, pero digamos, académicamente muy superior a mí en ese sentido, o sea, 5 súper perfecta. Usted no tanto, pero entonces usted llega y me saluda y me dice, mucho gusto, Juana Francisca, con la mano dura, fue la primera, yo pues no había caído en cuenta, eso es como lo ve él, Claro. que estuvimos en la entrevista, tan y que cuando terminamos, él me preguntó que si yo, ¿tienes alguna pregunta? Y yo, sí, ¿cuándo empezamos? Y yo le dije, Tomás, ¿es en serio que yo te dije eso? No puedo creer que yo te dije eso. Y él me dijo, así me dijiste, ¿cuándo empezamos? Y yo dije, bueno, si aquí no hay nada que hacer, tiene que ser con esta niña, con esta energía, dice él. Y yo, bueno, mi otra Esa compañera es que estaba una, ahí entra a otra compañía y es sí, muy tesa, claro. Lo que pasa es esa es que una muy buena esa es una historia. muy buena historia y aprovecho para unirlo ya con el final de mi carrera aquí, pues el final es no, donde voy en mi ¿Dónde carrera. vas? Claro. Eh, y es que es la suma, obviamente, el desarrollo profesional de uno es la suma de lo que conoces y cómo te formas, que no es lo único la universidad, o sea, la universidad es una base, y yo lo invitaría a que lo sintieran así, una base potente sobre la cual puedes seguir tejiendo con muchas formaciones y experiencias muchos otros caminos a desarrollar. Entonces está esa base, lo que conoces, luego entras a trabajar y la experiencia te va dando otras bases y otros Claro. conocimientos. Lo otro son tus competencias, qué capacidades tienes tú de relacionarte, de pensar sistémicamente, de escucha, de creatividad, de desarrollo de personas, De vender, porque comerciales, tú bueno, eras buena vendedora también por haber participado en la historia de la de empresa de los la papás. familia, que eso Entonces, también viene como, claro, eso va, cierto, va entrando y permeando en tu pero personalidad, sin duda, muchísimo además. y que hoy pues yo les digo a ellos, a los estudiantes también les digo, es que la gente a veces ve vender como algo despectivo, pero no se trata de eso, es que siempre hay que persuadir, o sea, si uno lo pusiera en otro mensaje, pero sí, eso que Yo lo dices, llamaría como otras servirle al otro, habilidades también, sí, es servirle al sí. otro, a través de lo que sea, servirle al otro y disponerse para el otro. Ujú. Porque muchas veces ese otro que la gente de pronto peyorativamente llama y tal es el que te está pagando el salario. Sí, Estés donde estés en una organización. Entonces, o incluso en el ejercicio la contraparte, pues si logras conciliar rápido, pues clarísimo. los honorarios llegan antes y no después de un Exacto. proceso de 5 años donde todos nos Mejor un buen desgastamos arregle que un mucho. mal pleito también, decimos los abogados, Eso ¿cierto? dicen muchas veces. Entonces, el conocimiento, las competencias Sí,
y suerte, estar en el lugar, en el momento en que se necesitaba. Te aseguro que pueden existir muchísimas personas más competentes y con mejores competencias que podrían estar ocupando este cargo mío y muchos otros. No estoy diciendo que yo no las tenga, Sí, sí, claro. ¿cierto? Pero esa dosis de estar Siempre en el está, sí, momento correcto pesa en el desarrollo claro, de una carrera. Entonces, claro. para mí, hablar con Tomás y hacerle esa pregunta fue el momento correcto. Entro yo a Suramericana y entré al negocio. Yo nunca entré al área Sí, jurídica, pero sí. sí a manejar mucho contenido jurídico, pólizas de directores y administradores, Ujú. pólizas de líneas financieras globales bancarias que lo que cubren es los, digamos, los robos dentro de los Sí, bancos en muchas formas, son pólizas pues súper sí, robustas. Ahí entré. Y por eso necesitaban un abogado. claro, por el tema del riesgo, del análisis del riesgo, Tenía mucho contenido jurídico. Tú das claro, clase de responsabilidad claro, de claro directores y que sí, administradores, pues tú conoces una póliza de total. directores y administradores y si no eres abogado, pues te va a costar un Que poco. incluso el año pasado, ahora que hablaste en esta conversación que llevamos con Carolina Sierra, que trabaja en la compañía, hicimos pues un foro muy interesante Sí. sobre la responsabilidad de los administradores y las Ah, pólizas y maravilla. su Tan linda, aseguramiento Caro, tan en un tesa. foro en la Universidad de AFIT, sí. Sí. Sí, entonces qué Entonces bonito. ahí Entonces empecé llegas, empiezas en esta línea de pólizas y ahí como analista. como analista, ahí empiezas a crecer y Y ves ahí empiezo. una posibilidad de ascenso dentro de la compañía y pasas a... En esa época se llamaba ejecutiva, después de Ujú, ejecutiva paso a directora, después de directora paso a gerente. Gerente de unas líneas, de las ok, líneas patrimoniales. O sea, sí, es ya todo todavía seguros, mucho más amplio que directores y administradores, pero de mucho contenido jurídico, responsabilidad civil extracontractual, errores y omisiones, pólizas de claro, cumplimientos y fianzas, todo muy jurídico. claro. De ahí estuve un tiempo y Tomás, mi jefe, que ha sido tan importante para mí, Tomás me enseñó a trabajar, Tomás me enseñó, me permitió hacer preguntas, Tomás me permitió ser yo misma, Tomás me permitió ser Juana, nunca me limitó, me mostró cómo se relaciona uno con un reasegurador, cómo la ética en la profesión es tan importante, el respeto al sí, sí, al no, no, porque esta compañía piensa así, porque Ujú. no piensa de otra forma. O sea, Tomás, impresionante. Sí, ahora vamos a hablar otro poquito de los mentores, otra Listo, preguntita, entonces sí. claramente Ya uno está es él. Tomás uno, sí. Y de ahí paso, Tomás sale para un proyecto Ok. dentro de la compañía y a mí me ponen como gerente de negocios empresariales encargada. Ujú. Y te voy a hacer otro paréntesis en el encargada, porque tengo un compañero, pues he visto que cuando a uno le ponen el encargado, hay veces las personas sentimos como cierto límite porque estoy encargada. Y mi invitación es a no se limiten. Uno siempre está encargado, siempre. Siempre. Yo hoy estoy encargada. Mañana pueden decir, gracias Juana Francisca, chao, que estés bien. Mm. Siempre estás encargado. Entonces esa palabra que no nos limite. Eso pues lo vengo a entender ahora, no lo entendía en ese Claro, momento, claro, claro. pero sí nunca me limité por el encargado. Me senté ahí como si fuera pues Sí, claro. indefinida y arranqué a trabajar. Eso sí, lo hice con total transparencia. Tomás sabía yo qué pensaba y cómo lo pensaba, porque nunca dejé de decírselo. Entonces, todo lo que dice ahí, Tomás sabía que Claro. eso estaba pasando. Resulta que eso entonces no terminó en encargado, sino que terminó en definitivo y estuve un tiempo ahí en esa gerencia donde ya era responsable de más líneas, o sea, ya no estaba tan encasillada en asuntos muy jurídicos, sino que ya empiezo a ver empresas mucho más, de Sí. forma más abierta. Hagamos un pequeño, Pare aquí ahí. no, es para, simplemente para contarle a nuestra comunidad jurídica y que vean el valor de lo que tú estás diciendo. Una compañía de seguros y seguros generales, Ujú. pues tiene varios tipos de negocios dependiendo de los diferentes tipos de pólizas. Están los seguros de vida, los seguros de personas y los otros seguros, ¿cierto? O sea, está autos, cuando tú, vida, salud y empresas. cuando tú nos dices, esa era la pregunta que quería hacerte. Ok, Entonces, cuando tú nos hablas de esas líneas de negocios, era claro, tú empezaste en empresas y en una en una parte. subespecialidad de la empresa, que es directores y administradores. Así es. Cuando ya subes a la gerencia, que nos acabas de contar, que empiezas encargada, pero luego te quedas Ujú, en la titularidad, ujú. mejor dicho, nunca vuelves a la banca si habláramos Sí, en términos deportivos, o nunca pues vuelves al otro puesto que sí. estabas.
ahí en ese caso es donde entonces ya Se quedas amplía el rango. ampliando y entonces dentro de esas líneas de seguros, como pues también es interesante el contenido jurídico, Bueno. entonces te quedaste en esas líneas, seguros de vida, seguros, No. o volviste solo a una de las En, casillas, sí. hay 4 grandes líneas en seguros en Listo, Sura: sí, sí, salud, vida, autos y empresas. correcto. Entonces, hasta donde les he contado es empresas. Empresas, listo, Dentro de empresas hay varias líneas. Yo correcto. empecé en las líneas patrimoniales. Eso. Y dentro de las líneas patrimoniales, cuando era analista, empecé solo en directores y administradores. Después, como les digo, se le suma responsabilidad civil extracontractual, se le suma fianzas, se le suma transporte, se le empiezan a sumar otras cosas. Cuando ya llego a este cargo que se llama o se llamaba gerencia de negocios empresariales, Ok. ya soy responsable de ¿qué? De los seguros de incendio, ingeniería, todo riesgo construcción, responsabilidad Genial. civil, ya Ya, todas correcto, estas ya. otras líneas, todo lo que tiene que ver con el mundo empresarial, Genial. Eso corporativo era. y pyme. Listo. Y ahí estuve unos años, no me acuerdo tanto cuántos, creo que 2 y medio o 3, hasta que en el 2015 Sura compra las operaciones de RSA en la región. Entonces le suma a su huella 5 países más. Y entonces Suramericana queda con una huella en México, República Dominicana, El Salvador en su momento, luego desinvertimos, pero estaba El Salvador, Colombia, Chile, Argentina, que ya hoy tampoco estamos porque se desinvirtió, pero en ese momento estaba, Uruguay y Brasil. Wow. Y en ese momento entonces ya me invitan a la vicepresidencia de negocio. Entonces, en la vicepresidencia de negocio corporativa, ya la responsabilidad era no solo para Colombia, sino para los 9 países donde estábamos y ya sobre vida, salud, autos y empresas. Ya Wow. sí, el Ya negocio el negocio completo. completo. Exactamente. Y de ahí ya luego vienes, después de esos 5 años, ya en el Eso fue en el 2020, 2015, ya en el 2020 vienes a la a la presidencia. presidencia. Digamos que desde el contenido jurídico, porque pues es nuestra comunidad y la idea siempre lo tratamos de hacer amplio para que todos lo puedan escuchar, me imagino que te tocaron muchas reformas porque antes pues las compañías aseguradoras tenían que estar separadas en diferentes empresas y porque era la regulación en su momento de lo que es el Estatuto Orgánico Financiero y también te tocaron pues todos estos procesos de fusiones y adquisiciones que han sido tan interesantes dentro de la expansión de una compañía como Suramericana y como otras pues de la región que empezaron a ampliar sus fronteras pues más allá de nuestras montañas. Si hoy recordaras esos, digamos, retos de contenido legal para nuestra comunidad y nuestros estudiantes, ¿a ti cuáles te llamaría la atención resaltar? Que tú hayas dicho, uy, aquí Juana se vio en toda esa esplendor para decir, tengo que pensar como financiera en esto, pero además lo legal es esto y en lo legal tengo que sacar esto y buscarme esta firma de abogados, como ya esa parte experiencial también, resolviendo esos problemas jurídicos. Bueno, tengo como 2 niveles en eso. Sí, sí, Uno, cuando estaba todavía en la gerencia de negocios empresariales, que tenía que asumir la responsabilidad, y tú lo has oído, de unos siniestros muy grandes, yo creo que sí, ahí fue donde yo más utilicé todas mis herramientas jurídicas para la gestión, porque estábamos enfrentándonos a unos siniestros donde se podía ir la compañía de generales completa. claro. Entonces, ¿qué fue importante ahí? O sea, el derecho de seguros, obviamente, eh, el derecho de reaseguro y el derecho comercial. Fueron como Las tres las áreas que 3 tú, grandes líneas que tuvimos que manejar en esa época y donde yo me acuerdo pues que fue súper relevante. Además no lo hacía sola, sino pues fue un montón de abogados alrededor de Londres, de Estados Unidos, de Colombia, o sea, era un pool gigantesco. De ahí en adelante hasta este proceso que viví, realmente es hoy donde estoy viendo también nuevamente regulaciones que impactan el funcionamiento y modifican en algo el funcionamiento de las compañías aseguradoras, que es Solvencia II, ujú, que es digamos, una regulación que tiene que ver con el capital de la compañía y cómo... a ver cómo lo llamo bien, cómo se estructura el sí, capital de una compañía sí, aseguradora y eso
tiene implicaciones grandes y las ha tenido a nivel global. O sea, cuando te hablo de solvencia 2, en el mundo hay solvencia 1 y solvencia 2, y la entrada a solvencia 2 a nivel global ha costado bastante, y ese es uno de los grandes proyectos en este Claro, momento en los que claro. estamos. Y otra es una normatividad contable, que es IFRS, las Sí, IFRS. claro. Nosotros estamos en Nosotros le decimos IFRS NIF 4, las también, NIF, sí. y vamos para las NIF 17. Entonces ustedes dirán, no, pero es que eso es normatividad contable, pero es que No, vea, no es, solamente es eso, eso no es... solamente eso, es la forma de leer un negocio. Ujú, Un negocio tiene varias lecturas. correcto. Una muy importante, y ahí sí aprovecho para los abogados, que hay veces creemos que los números son como no tienen nada que ver con nosotros, y a mí los números no nos interesan. Miren, si el derecho es una forma de leer el mundo, los números a su vez también son una forma de leer el mundo. O sea, los números se leen. Esa es como Ujú, mi claro, perspectiva. Yo no claro. sé calcular nada, muchachos, nada. O sea, a Para mí me eso ponen a siempre calcular hay, algo y no sé sí, calcularlo. Pero lo importante sí es saber leer los números. Entonces, volviendo a NIF y a las normatividades y a los cambios, lo que nos están proponiendo es una forma distinta de leer el negocio. Y una forma distinta de leer el negocio impacta en muchos públicos de interés, ¿cierto? claro. En los inversionistas, en los empleados, sobre todo en esos dos, en inversionistas y en empleados. Para los clientes debe ser mucho más transparente. Entonces esa es otra de las normatividades, Alirio, que ha sido, digamos, para mí importante Qué bien. durante este Hay proceso. una, hay solo una pregunta y es como en términos generales y es, eh, tú hoy y también como en ese contenido jurídico, Ay, pues, perdóname. Y otra, bueno, dale, perdón, dale, te dale. interrumpí No, no, dale. bruscamente, No, no, pero dale. otra que ha Esto es sido, una conversación, sí, ¿no? que ha sido muy importante, y aunque dijimos pues que no tenemos que entrar en detalles, pero ha sido muy importante, Pero adelante, para nosotros es es... el desarrollo de salud en Colombia, Ujú, que el contenido jurídico, la estructura jurídica que yo tengo de base, fue para mí el año pasado y viene siendo muy importante para afrontar todos los desafíos que hemos tenido que afrontar desde EPS Sura. Entonces, sin esa estructura jurídica, creo que hubiera sido ¿a ti te alcanzó a dar clase el profesor mucho Tiso más de seguridad difícil. social y derecho laboral o no? No No. sé, no lo recuerdo. Bueno, era que ellos, pues esas materias a veces en la universidad, a veces hay personas que dicen, ay, eso tan cansón, tan difícil, que los regímenes, que no sé qué, que Sí, la salud, que el prima media, que hasta que usted lo hasta que contratan a en uno una le ARL o en toca una... y sí. No, iba a hacerte otra pregunta y sumada a eso, que nos generaba curiosidad. Y muchas personas decían, mire, pues hemos visto a Juana Francisca pues en los medios, en la junta directiva del grupo, ¿cierto? Bancolombia también ha tenido que estar presentándose pues en las asambleas generales de accionistas, en las diferentes reuniones que hubo, con todo el tema de la recomposición pues Ujú, accionaria que vivimos, para llamarlo de esa manera, que todos los ujú. negocios tienen recomposiciones accionarias y siempre me preguntaban como, desde lo jurídico, ¿tú cómo te apoyas y te apalancas para preparar primero una asamblea de accionistas y esas reuniones de junta directiva, Ujú, en donde pues tienen muchos accionistas, son compañías que están listadas, ujú, y segundo, en donde pues son compañías que hasta ese momento tenían un, digamos, un esquema de participación y de gobierno corporativo que pues que hoy ya eso dio una transición. ¿Eso también ujú, representó para ti un reto o simplemente tú dices, pues para mí es lo mismo hoy prepararme como presidenta y, digámoslo así, ujú. administrador y representante legal para una asamblea que como lo hacía antes o hubo algún cambio? Desde esa preparación como del Bueno, cargo y de que todos sabemos que tú seguramente vienes, revisas también la convocatoria porque es tu responsabilidad y los balances y que estemos los documentos para la junta. pero mira, ahí como separando está Sí, la Asamblea de Suramericana sí, la y, asamblea es y la una de Grupo Sura. y la de Grupo Sura es Digamos, otra. la de Grupo Sura, que es otra, Sí, eso es otro. y la de Suramericana y la de Grupo Argos, donde yo hago parte de la junta directiva en este momento, son como tres roles Claro, distintos. claro, sí, eso, qué rico eso, Entonces, entender eso, sí, cómo lo vivís también desde la preparación, tanto personal académica para como eso. personal, sí, es ese cómo de carrera que es el objetivo que queríamos. Listo. Entonces, como dentro de Suramericana, la preparación de una asamblea o de una junta directiva, ¿cierto? Bueno, son distintas, pero claro que el derecho ha sido importante para mí porque es
sobre todo me ha llevado a preguntarme qué es lo que pretendemos de cada espacio, qué queremos lograr aquí. El derecho es muy, las conversaciones las lleva mucho a través de las preguntas. Si se fijan en lo que pasa en un litigio o en todo, son preguntas, respuestas, investigación. Yo veo, yo trato de entender, trato de comprender la pregunta, o así lo veo yo, la pregunta o el problema, si se quiere, que hay veces nos enamoramos mucho de las soluciones y no de los problemas. Primero hay que entender los problemas muy bien para luego las soluciones. Lo mismo pasa en una junta directiva. ¿Qué quiero que pase en una junta directiva? ¿Qué necesito de la junta directiva? ¿Qué necesita la compañía de la junta directiva? ¿Cuáles son los desafíos que tiene? ¿Cuáles son las oportunidades que tiene? ¿Cómo los está trabajando, tanto los desafíos como las oportunidades? ¿Y qué se necesita que pase en ese espacio? Entonces, esa es la primera pregunta. Lo mismo pasa en una, digamos, en una asamblea. Y de ahí, obviamente, sí. ¿Cómo se revisa una junta directiva? Nosotros tenemos por lo menos 3 espacios antes de que llegue la junta de revisión de una junta directiva. Entonces, revisamos los temas, las presentaciones, quiénes las van a presentar, qué es lo que se quiere sacar ya, no de la junta, sino de cada una de las presentaciones. Y las actas, que son obviamente el rastro de lo que se deja, también son bastante importantes, porque depende de lo que pongas en un acta y el seguimiento que le hagas en el acta, pues lo que pase de ahí en adelante, en la mirada jurídica solo de la compañía, Claro, que es ahí donde tú claro, la ves. O sea, claro. finalmente es el instrumento. ¿Qué aprendimos con la recomposición accionaria? Muchas cosas. La importancia del gobierno corporativo. El gobierno corporativo y de lo que siempre hemos sido, de la transparencia, de la responsabilidad, de los documentos bien escritos, de a qué te comprometes en un contrato, de por qué haces lo que haces, ¿cierto? Entonces, con el cambio de composición accionaria se reafirmaron muchas cosas que nosotros como compañía siempre hemos hecho y obviamente aprendimos otra, pero sin duda, ganadora, campeona, tener un muy buen gobierno corporativo. O Maravilloso. sea, esa sí es la mejor de las enseñanzas. Pasando y que pues ya lo estamos empezando a hacer como a un capítulo de la entrevista que nos gusta tener, y ya son más esos consejos vocacionales de tu desempeño. Digamos que hoy, ¿cuál es esa verdad incómoda que le dirías a la Juana Francisca de hace más de 20 años atrás, que se graduaba y empezaba a ejercer en el mundo del derecho? Yo creo que varias. Una, y trato de hacerlo mucho hoy con mis hijos, y ahorita se los decía, la época de la universidad es una época muy rica y uno se tiene que permitir vivirla con mucha apertura y mucha candidez, si se quiere. Sí. Pero me hubiera gustado ser más disciplinada. Ujú. O sea, si yo me devuelvo todos esos años, yo creo que en esa época, si yo hubiera sido más disciplinada, no sé si hubiera alcanzado cosas distintas en términos, no en términos académicos y de notas, no me importan las notas, lo Ujú. tengo que dejar claro, Sí, ni en sí, ese momento sí, ni ahora. sí, Me importa aprender. Y las notas no hay veces no reflejan si aprendiste o no aprendiste. Con eso uno no se puede equivocar tampoco, ni como profesor ni como estudiante, creo total, yo. total. ¿Cierto? Me importa mucho más el criterio. Y para desarrollar criterio hay que estudiar. Ujú. Sin, no hay, no, hay una base natural, sin duda. Claro. Hay una base empírica de tu estar saliendo, conversando con las personas, la experiencia, pero estudiar, profundizar sobre los temas sí te lleva a generar, a producir pensamientos distintos. Entonces eso, yo sí diría, es una cosa que me hubiera gustado hacer que no hice. Ujú. Y otra cosa que me hubiera gustado hacer que no hice, que ya me la he dicho, lo que pasa es que no he entendido bien por qué, es que nunca aspiré a estudiar por fuera del país, nada. Ujú. Y para mí eso tiene, pues no sé si es una verdad incómoda, pero es una de las cosas que hoy digo por qué no lo hice, ¿cierto? Y tiene varias lecturas. Como que nunca me interesó, y está bien que nunca me interesara en su momento, no sé si estoy siendo clara, pero cuando Sí, ya sí, sí, pasan ya los años lo... digo, pero ¿y por qué no te interesó, Juana? Hay algo Sí, es como... que fue lo que hizo que tú no pensaras en la posibilidad de
conocer en esas edades otras perspectivas de la vida. Sí, sí, lo comprendo. Sí, es Entonces, cuando porque, miro para atrás, digo, sí, porque en esas edades uno todavía está ¿qué te dejó amarrada? sí, en esas edades uno todavía está en un modo más de apertura, de conocer, de relacionarse, quizás con menos preocupaciones y menos obligaciones, Sí. de una red de seguridad que uno todavía tiene el apoyo de los padres, en esas edades pues tempranas que uno recién egresa y demás, y que también, no sé, pues en mi caso, pues sirvió mucho haber salido porque me dio una visión de un sistema jurídico diferente al Claro. que Y hoy del mundo. trabajo y del mundo y estar Sí, pues en otro hemisferio donde pues total. incluso manejan al otro lado del carro y eso Sí, cambia total. el cerebro A mí me lo y dio la forma Sura. de ver las cosas, porque sí, tú fuiste, te iba a decir, tú finalmente fuiste al curso del Advanced Management Program del MIT, Así, ¿cierto? y Pero trabajé en mucho Boston y afuera trabajaste y fuiste y y todo, pero sí me pregunto, y no lo tengo resuelto, claro, claro, pero si me dices una pregunta incómoda, digo, eso, ¿qué pasó? sí, O sea, ¿qué te amarró? Porque decir que mis papás estaban quebrados porque estuvieron quebrados un tiempo, me amarró. Yo no podría decir eso, porque es que este país y siempre ha todos los países habido tienen muchas oportunidades muchas becas, independientemente, o sea, y uno siempre. se las busca. ¿Será que no las sabía yo buscar? No sé, Sí, está no sé bien. si era eso o no, pero finalmente cuando yo me devuelvo digo, debí aprovechar un poco más la disciplina. Hace poquito también leí un tema de que cuando tienes real libertad es cuando eres disciplinado porque no eres esclavo de tus emociones necesariamente, de si amaneciste contento o no, por ejemplo, para hacer ejercicio, si amaneció el día bonito o feo. Entonces la libertad está en que tú eres disciplinado, independientemente del día lo haces. Claro. Sí, ese es para mí como un gran aprendizaje. Y otro, no sé si estoy contestando la No, pregunta de no, está verdades bien, sí, incómodas, sí, pero de no, no, está bien, y aprendizajes, de aprendizajes también, es que es como la pregunta da para las dos sí, perspectivas. es que, es que tenemos que aprender a ser más, a tener visiones más amplias sobre las personas y sobre los otros. Y eso no quiere decir que no tengas criterio, no se contrapone. O sea, tú puedes tener un criterio y una posición de cómo quieres vivir tu vida y de cómo ves la vida. Pero si eso te inhabilita entender por lo menos, no Ujú, compartir, sí, sí. pero por lo menos entender las posiciones de otros, y eso me hubiera gustado aprenderlo de pronto más rápido. Sí, que también sí, sí conectamos. Quizás a veces eso son cosas que uno puede aprender en otros países donde como hay más pluralismo, digámoslo Puede así, donde ser. uno aprende a, pues que si el compañerito estaba en Ramadán y toda esa semana no fue al colegio porque tenía que Eso. ayunar, pues al college, perdón, lo traduje ahí literal, porque tenía que ayunar o porque tenía que hacer la oración las 7 veces al día y las suras del Corán, pues está bien. Aquí Está uno, bien. pues yo me acuerdo chiquito que no quería ir a la procesión con la mamá en Semana Santa y qué problema. En cambio allá pues Sí, tienes la libertad, pues si vas a misa, si no vas a misa, pues si quieres ver al sí. compañero o si quieres ir a explorar una ceremonia religiosa en la sinagoga, porque siento que a veces eso puede ser lo que también compartiéndote y para la comunidad jurídica, a mí también me dio, el haber estado Ujú. en el Reino Unido me dio eso, que pues vi mucho pluralismo y cómo convivían pues todas las culturas y uno cómo podía conversar con alguien de una posición completamente diferente y machista como son los árabes y uno Ujú. pues entender y decir pues esto está bien para ellos, pero para mí no, y igual pienso así, así, y eso es interesante. Otra de las preguntas, lo acabaste de decir, es, y era una de las preguntas pues, que hacían los estudiantes también, y es cómo gestionas tus emociones en un negocio que es completamente bajo presión, no solo Ujú. porque es siniestros, pues es el Ujú. riesgo, o sea, el negocio es precisamente ese, y también los resultados que tienes que entregar, pues como presidente de una compañía, pues a los grupos de interés. Primero reconociendo la tensión, eso es lo primero. O sea, hay que reconocer y decir, tengo miedo, estoy tensionada, no sé para dónde coger. O Mm, sea, admitirte vulnerable, pero no solo ante ti misma, sino ante tu equipo de trabajo, para habilitar conversaciones sinceras donde colectivamente busquemos resultados. Y eso te libera emocionalmente. Entonces, muy importante reconocer la tensión, permitirte vivirla, ¿cierto? ujú, Y compartirla con el equipo con la que vas a enfrentar eso. Cero superhéroes, no somos superhéroes, pues. ujú.
Y los líderes y el discurso sobre los líderes ha venido migrando como a una suerte de héroes y heroínas que no existen. Y Sí, eso esa es la siempre realidad, estamos, siempre. siempre, Entonces, la vulnerabilidad es un tema que es, claro. y que Y, y todos lo te, tenemos. y te reconozco que la pregunta cuando la hacían era porque decían, pues que cómo es capaz Juana de tener ese temple, uno la ve cuando sale en las ruedas de prensa y todas las informaciones que tiene que entregar al respecto de los diferentes procedimientos que están teniendo que pasar alrededor del negocio, pues en el entorno político actual, y uno diría, pues pucha, yo quiero ser así, esa mujer se ve que no le tiene miedo a nada, o sea, como que es una decisión, Pero lo que no pero se claro, es sabe es esa que parte para del salir detrás a de esa rueda de cámaras, prensa que sí, es tan famosa, sí, el viernes anterior yo estaba aquí con estas niñas llorando en esta oficina, porque la claro, me gente, eso es lo imagino, que no sí, sale eso en es la lo que rueda de no prensa, o lo sale, que no sí. sale en la rueda de prensa es que yo tenía las manos encalambradas cuando estaba leyendo un comunicado. Claro, total. Entonces, reconocer, sí, tengo miedo, esto me pasa y tal. Lo otro, para el manejo de las emociones es el ejercicio. Y sí, Ujú. también he aprendido que hay que hacer ejercicio. Es súper importante, Todos los días. súper importante. La oración para mí vital, conectarme con Dios, pedirle discernimiento, dirección, compañía. eh, no soy capaz sola, llamémoslo así. Esas son como las tres cosas que yo utilizo y trabajando mucho, mucho con el equipo. Y esta compañía siempre nos ha enseñado que aquí se duerme en almohada de plumas. Y cuando decimos que dormimos en almohada de plumas en Sura, es que cualquier decisión que tomemos no nos quite el sueño. De acuerdo. Que se la podamos decir a cualquier empleado desde el primero hasta el último y a cualquier, llamémoslo, colombiano o, o cualquier pues, persona en cualquier parte del mundo. Ujú. Entonces, esa es la forma como... Mi abuelo tenía un dicho muy bonito que la mejor inversión es una buena almohada donde puedas dormir tranquilo por los hechos que has hecho, Eso. pues las acciones que has tenido en el día y que si Exactamente. eso es una buena inversión, hijo. Vas a dormir la tercera parte de tu vida, una muy buena almohada porque ahí van a descansar tus pensamientos y que ojalá todos sean Eso. Que positivos. nada te quite el sueño. Em, Antes de pasar a otra que iba en la misma línea de la conversación, se me pasó preguntarte por tus mentores y luego hablamos de la conversación que eres una experta en las conversaciones difíciles. Cuéntanos, resumido, porque sabemos pues, que ya el tiempo va pasando y Va tienes ganando. otros compromisos. ¿Qué recuerdas de mentores? Nos hablaste de Tomás, Sí, ¿y qué otros mentores recuerdas? Y si quisieras pues como resaltar 2 o 3 puntos como de, muy de ellos rápidos. en tu... Entonces, Tomás, creo que ya todos lo conocen. Los primeros mentores en mi vida han sido mi papá y mi mamá. Y mi esposo, diría yo. ¿Por qué? Porque primero, en los ojos de mi papá y mi mamá, digamos, una pareja muy aguerrida, muy tenaz, en lo que es trabajar, en lo que es salir adelante, en lo que es quebrarse y volver y pararse, en lo que es al sí sí, al no no, en lo que es, digamos, la transparencia y tranquilidad de vida. Entonces mis papás han sido un ejemplo tremendo y cuando ya llega Juancho y lo pongo, lo mismo, Juancho también es empresario, floricultor, con una compañía chiquita. O sea, yo sé lo que es levantarse a trabajar cada día sin saber necesariamente si llego a la quincena y cómo voy a pagar la quincena y cómo voy a pagar la seguridad social. Y lo viví desde chiquita y lo sigo viviendo ahora al lado de mi esposo. Entonces, eso es una mentoría que no tengo cómo pagar, porque eso es ver la realidad de muchas personas en Colombia y en el mundo, ¿cierto? Y eso es ver que sí se pueden hacer muchas cosas sin plata, que necesitamos es ideas, ganas, trabajar conjuntamente, buscar como sí, desarrollar caminos, Así conectar es. lo que no tiene conexión, empujar las márgenes, hacerte preguntas distintas. Entonces son unos supermentores. Mi Ujú. abuelo Jesús lo debo nombrar acá, Jesús Sí, Llano Ramírez, sí. abogado, muy hermoso. ¿Qué me acuerdo de mi abuelo? No me acuerdo de mi abuelo el abogado, ese lo recordarán muchas otras personas. Yo me acuerdo del abuelo, el papá de la casa, el que se iba caminando todos los días para la oficina, el que siempre llegaba a almorzar con mi abuelita, el que siempre nos saludaba, nosotros lo teníamos que saludar de pico aquí, el que decía que nunca le iba a entregar una hoja de vida mía a nadie para no tener que esa persona no se sintiera incómoda de tener que hacerle un favor. Ya, ¿qué, Claro, es integridad, o sea, wow, ¿qué más tiene que ¿qué aprender más un abuelo cierto? que sea capaz de decir eso? Mija, Tremendo. usted se tiene que forjar el futuro porque no quiero incomodar a nadie que se sienta que yo le estoy pidiendo un favor. Eso es súper profundo, aunque suene pues como... Entonces Sí, yo ellos, sé. tremendos.
Tomás, tremendo. Gonzalo Pérez fue Sí, jefe mío por mucho tiempo y me formó muchísimo. Me que también es enseñó, abogado. que también es abogado, sí, de la Sí. Medellín. Eh, Me enseñó muchas cosas, Alirio, me Mm, enseñó a, sobre todo me dio alas, me permitió ser en Suramericana, tanto Tomás como Juan David Escobar, que también fue mi jefe, también ha sido muy importante, pero ya iba a llegar a ellos. Eh, en Suramericana siempre lo han dejado ser a uno, y eso ujú. sería una de las cosas que yo le diría a las personas: nunca dejen de ser ustedes. Nunca, nunca se tuneen tanto que se pierda la La autenticidad. autenticidad, claro. Nunca. Entonces Gonzalo fue eso, me dejó ser, me empujó mucho y me enseñó mucho. Ellos Qué como bien, muy claros. Y los últimos que quisiera nombrar es a todos mis compañeros de trabajo hoy, a mis colegas CEOs y a mis que siguen siendo mis mentores. claro. Entre ellos, pues Juan David, que también fue jefe mío antes, Jorge Andrés, Carlos, bueno, todos. Todos, Ellos saben de quién claro, estoy hablando, son todos, mentores míos. Me claro, acompañan todo el tiempo. claro, qué lindo. Eh, Te voy a compartir unas palabras muy lindas que dijo la profesora Didier Vélez de tu abuelo, porque él fue el Sí. mentor de Didier y ella lo tiene en un aprecio muy lindo. Y cuando pasó por este podcast, habló muy lindo del profesor, pues Jesús Llano Ramírez. Bueno, ahí pasamos al tema de esa firmeza y esas conversaciones, y que era una de las preguntas de nuestra estudiante Valentina, y era, ¿cómo mantienes tú esa firmeza y en las decisiones, eh, pues teniendo en cuenta que eres la primera presidenta mujer, y cómo defendiendo esa posición que tú has siempre luchado políticamente, decir, las mujeres podemos, no somos una cuota y tenemos nuestra firmeza en nuestras decisiones? Ujú, ¿Cómo lo logras y cómo lo articulas dentro de, si lo podemos decir en inglés, dentro de tus core values, dentro de tus valores que ujú. nos has ido contando? Bueno, pues yo le diría a Vale que yo creo que las mujeres no debemos ser una cuota en ninguna organización, claramente, pero que he entendido que las cuotas han sido herramientas para abrirnos espacio. Entonces las he empezado a ver con esa empatía. Sigo insistiendo, no debemos ser cuota, pero han sido ese camino. Ahora, cuando ya he tenido la oportunidad de estar en juntas directivas y demás, no me he sentido una cuota. Por ahí empieza la Bueno, firmeza. Como de, yo estoy aquí cumpliendo una cuota, no, eso no, como que no me lo dejo meter en la cabeza. Entonces no me he sentido una cuota, estoy aquí porque puedo aportar. Y ya tiene que ver esa firmeza, la ato yo más como al criterio, al desarrollo del criterio de la forma de pensar y demás. Y eso normalmente es una construcción colectiva. ujú, Uno pone de lo que uno piensa, pero finalmente casi que todos los pensamientos nuestros hacen parte de una construcción colectiva, de las conversaciones que tienes en el día a día, de lo que estudias, de lo que lees, de lo que te aportan los otros. Estar muy seguro en lo que crees y en lo que piensas te ayuda mucho a esa firmeza, sin que te lleve al nivel de la terquedad o de la arrogancia. o de la arrogancia, que puede tener los Claro, dos, esos claro. visos. O sea, uno, el orgullo está ahí, la vanidad siempre hace parte de eso, y es una cosa con la que uno tiene que batallar diariamente, porque el orgullo te puede llevar a esos extremos de soberbia y todos estamos sujetos a eso. Pero una forma es buscar, genuinamente escuchar. Y cuando escuchas y construyes colectivamente es más fácil estar más afincado en lo que piensas Sí. y dices. Conectando con esa última parte, ¿tú cómo le recomendarías a los abogados que aprendan a escuchar para comprender y no para replicar? Que quizás hemos sido muy formados como que es que el abogado tiene que responder, es que Sí. es que usted le dicen y usted contraargumenta y usted contrapregunta, y es una manera que también es porque hemos visto materias que son de ese nivel, y también en los medios siempre se ha mostrado al abogado desde esa posición más adversarial y en juicio, pero vemos que hoy pues, los abogados tienen una cantidad de escenarios en donde se pueden desarrollar, como por ejemplo el tuyo, como presidente de una organización. Esa es una, Escuchar para comprender. ¿Cómo les enseñarías pues como a las personas y decirles, venga, yo creo que, y tú que eres como te decía, que te admiramos porque eres capaz de tener esas conversaciones difíciles desde la empatía, ¿cuál es esa recomendación?
Pues mira, no sé si puedo hacer una recomendación, me Claro, pues, parece, o, yo pues sí, creo que no. es O escuchar, contar tu sí, experiencia, como cómo lo lo que con... pienso. Sí. Escucha, la forma como tú defines escuchar te va a definir los resultados que vas a alcanzar. Ujú. Entonces, uno aprende a escuchar. El escuchar se aprende. Y cuando tú dices que estás escuchando para replicar, hay un punto en el que dejaste de escuchar porque ya tienes la respuesta preconcebida. Y eso no le pasa solo a los abogados, muchachos, eso nos pasa en todas las profesiones y lo he visto y lo veo en todas las reuniones y en muchas, nos pasa a todos. Pero bueno, nosotros tenemos una estructura que nos pueda llevar, pero que nos invita incluso a la comprensión. Es que incluso en el litigio, o sea, para tú tener una buena estrategia de litigio, tienes que entender muy bien muchos contextos, muchos, no uno solo, para poder alcanzar eso. Entonces yo lo diría hacia Lirio, ¿qué quieres lograr? Si quieres lograr mejores resultados, trabaja en escuchar para dejarte tocar del otro, no para estarle respondiendo al mismo, que ahí es donde normalmente te vas a equivocar y no vas a encontrar los resultados que quieres alcanzar. Y de esto sí ya sí estoy segura, pues, o sea, Qué bien, sí, eso sí si es... tú realmente quieres transformarte, transformar al otro, generar ideas, generar nuevos contextos, generar nuevos caminos, litigar, ganar, crecer, escoge qué escucha vas a tener. Y Sí, en función porque... de eso, los resultados Sí, que vas a porque alcanzar. la pregunta, pues te cuento también cuando se pensaba y la quería hacer es porque una compañía como estas tiene una gran dosis de litigio. Pues Mm, la compañía llega a claro. responder después de que se hace pues el ajuste del seguro y se define cuánto es cierto, el pago que se tiene que hacer y si el riesgo Mm, estaba cubierto o no. Pero también muchas veces la compañía llega es por el llamamiento en garantía de la aseguradora o por... ujú, ujú. Entonces me parecía interesante que cómo se ve esa visión también de desde el, venga, escuchemos, porque a pesar de lo que tú dices, a pesar de estar en el litigio, es importante tener el escucha para saber uno todas las Aún posiciones más, y sí. quizás que a veces, pues, lo completo y no me alargo porque entiendo el límite de tiempo y nuevamente te No, agradezco, es que a veces quizás el problema jurídico estaba más fácil de resolver si le dejabas al otro que yo reconociera sus dolores. Y sí. eso veo que también es parte en las conversaciones difíciles, y ya lo has dicho, y para nuestra comunidad jurídica, pues no, no les vamos a repetir, más bien cuando hagamos la publicación de este episodio, les compartiremos en las notas debajo los otros capítulos donde pueden ver otras buenas entrevistas que le han hecho a Juana Francisca. Ya para ir terminando, dos preguntas. Una, cuéntanos, en un día de Juana Francisca, que a todos les causaría curiosidad, ¿cómo es? ¿Qué lees? ¿Qué Ujú, podcast escuchas? ¿Te levantas y le haces el desayuno a Manuel y a Florentina y te ujú. tomas el tintico con tu Con esposo Juan Juancho. Luis, hacen ejercicio, rezas, en el carro Sí. te vienes haciendo llamadas con el equipo, te vienes escuchando la música que te gusta, como cuáles son esos libros que tienes en tu mesa de noche y que tú dices, que me agarre el diluvio con este libro debajo del Sí. brazo, como más conocer ese día a día de la abogada y presidenta de esta gran organización. Bueno, yo me levanto normalmente a las 5:30. A ver, hay 2 días de la semana que me levanto a las 5:15 a hacer ejercicio. Uh -huh, Yo hago ejercicios 2 días en semana y el sábado. Estoy uh haciendo -huh. 3 veces a la semana. Hay veces hago 4. Entonces mi día empieza, digamos, alrededor de las 5 de la mañana. Em, Levanto a Manuel y a Florentina todavía. Y Manuel ya va para 12 y se va a graduar del colegio y Florentina va para 10º y yo los levanto. O Juancho, pues, o sea, somos los papás. Sí, Juancho claro. dice, pero estos niños, ¿por qué no ponen despertador todavía? No, soy yo. Entonces me levanto, hijo hermoso, divino, levántate. Bueno, la mamá levantando a los 2 niños. Nos arreglamos, salimos juntos, Manuel, Florentina y yo. Yo dejo a Florentina y a Manuel en el colegio y de ahí me vengo para la oficina. Un día en la oficina normal es casi siempre, es un día normalmente full de reuniones. Mi trabajo es Uh -huh. Claro. muy de conversación y de estar en reuniones con las personas y de mirar los proyectos y bueno, llamadas, muy poco computador. Uh En mi -huh. caso, muy poco computador. Hay veces me hace falta tener más espacios, como de sentarme, escribir. Me gusta mucho escribir
como las reflexiones que voy recogiendo en los tiempos y cada tanto le mando un mail a mis compañeros de decir, bueno, estas son las reflexiones en este tiempo. O cuando viajo a ciertas cosas, normalmente vengo y escribo sobre las reflexiones. Al mediodía me gusta parar y salir a almorzar. No tengo el vicio de tener reuniones en el almuerzo, a menos de que realmente sea, y digo vicio porque yo creo que uno sí necesita Claro, parar. claro. Parar. Me gusta salir, caminar por el campus de Suramericana, ir a almorzar en Talonga, que es el restaurante donde almorzamos todos, o en el Mexicanito de la esquina, o en Francachela, o por aquí. Claro, sí, Eh, Me encanta. Y lo hago generalmente, busco con quién. También claro, les digo, también claro. me encanta con alguien, y si no, pues sola. Y ya vuelvo a la tarde, sigo en mis temas de reuniones, y normalmente 5 de la tarde me estoy parando para mi casa. Qué bien. Y llego a mi casa, como con los niños, con Juancho. Me encanta, el mejor momento del día es cuando ya me acuesto al lado de Juancho. Me fascina ese momento, es como lo más delicioso. ¿Qué leo? Me gusta mucho leer novela, mucho, Sí. mucho, mucho, y novela histórica. Ayer compré algunos libros, uno de ellos es el último Stradivarius, que nunca me lo he leído, me Ujú, llamó la atención. También compré el de Gilmer Mesa, pero no La Cuadra ni Aranjuez, sino Travesías, que no lo tenía. ujú, También me lo quiero leer. Compré hace poco y me lo estoy leyendo un libro en inglés de una autora china, se llama The Great Earth, que también me ha gustado. Entonces, esos son sí. como mis lecturas, Esos son los personajes. más las del estudio Y cuando ya las tengo que de, estudiar. sí, eso te iba a decir, y del estudio nos, esa era la pregunta No que trabajo por seguía. la noche y no Ok, trabajo los fines de semana. ok. Esa es la pregunta que tú nunca, que ahorita nos, cuando preparábamos, pues antes de empezar, tú decías, nunca he sacrificado mi familia por el trabajo, y eso ha sido una consigna que siempre has querido Sí, respetar, pues como en el porque, largo, no, claro. He tenido fines de semana que he tenido que trabajar, sí. claro, Noches también. sí, Los hay picos, viajes, pues, hay picos, los viajes implican, claro, implican ausencias familiares, pero nunca una ausencia que me lleve a decir, aquí la embarré con mi familia. No. tú dijiste una frase que nos llamó mucho la atención cuando preparamos y era, tú dijiste alguna vez que te han entrevistado y tú dijiste, para mí estudiar es descansar. Y Ah, cuéntanos a la sí. comunidad jurídica hoy por qué esa frase tan llamativa. Bueno, eso tiene que ver con que yo vengo, a mí me nombran en este cargo en el 2020, entonces empieza la pandemia, luego de la pandemia rupturas de cadenas de abastecimiento, luego pasamos pues por los procesos de OPAS en el grupo, luego los asuntos de la EPS, entonces años como Sí. con mucha tensión, que incluso yo decía, bueno, yo estudié Derecho y a mí me gusta gestionar el conflicto, definitivamente me gusta, pero a mí me gusta crear, Ujú, generar nuevos caminos, explorar, hacer cosas distintas, que es en la que estamos ahora. Pero entonces estudiar para mí significaba salirme como de ese mundo un poco más, pues que estaba siendo más complejo y entrar a un mundo nuevo, distinto, que me iba a llevar a descansar. mm, Entonces, aprender de, no sé, comportamientos, economía del comportamiento, aprender de finanzas sostenibles, aprender de sistemas socioecológicos, aprender de métodos cuantitativos y analítica de datos, ujú. que son los módulos que he visto, pues obligatoriamente me meten en otro mundo. Entonces Claro, descanso, pienso en otras cosas, claro que alguien, no sé, lo pues disfruto no es mucho. abogado, pero yo escuchaba que él decía cariñosamente, él era el que fue presidente de Grupo Argos, el doctor Vélez, y él decía cariñosamente que para él era una necesaria dosis de turismo académico al año. Y entonces yo dije, pero vea este señor. Él decía, no, no, pero esperen, turismo académico para mí, ¿qué es? Poder irme a hacer un curso, a estar en Boston o estar en Oxford, a aprender, a A ver hacer los otras cosas. exámenes, ver otras cosas, pero que eso también permite, primero, alimentar el buen juicio de esa otra cantidad de materias, porque es que tanto la vida de los negocios como la vida personal necesitan alimentarse, como Así tú has es. sabido decirlo, de todas esas interconexiones del derecho que te Ujú. permiten crear soluciones novedosas e interconexiones de la vida que te permiten crear soluciones novedosas. Entonces él decía eso y además también pues salirse un poco de la presión
a veces estar en la misma ciudad y ver las mismas cosas. Y Claro. entonces él lo decía, en tu caso tú tienes 2 hijos adolescentes, entonces claro, pues no puedes darte para irte una temporada tan larga, sino estar aquí, pero igual estar estudiando esas materias. Para cerrar, pues queríamos cerrar con una pregunta que puede ser pues como un juego de palabras curioso, y es, sí, y sabemos que en tu momento te gustaron los zapatos, Juana Francisca, y diseñar, Sí. y todo este tema del calzado. Si hoy Juana Francisca tuviera que diseñar un par de zapatos que resumieran su carrera y su trayectoria en estos años al interior de Suramericana, ¿qué estilo de zapatos tú diseñarías? Es que esa pregunta sí. No, yo diseñaría unos tenis. Yo diseñaría em, unos tenis especiales, llamémoslo así, como distintivos. Me gustaría ponerles como una mezcla de materiales interesantes, como que uno no se los esperaría, pero que juntos se ven bien, y que te lo pudieras poner y te quedaran bien con un sastre o con un pantalón y una camisa o con unos blue jeans y una camiseta, pero que te permiten caminar cómodamente o correr si es necesario. Esos serían los zapatos que yo diseñaría. Claro, porque es hablando, y esta pregunta es muy linda porque conecta con eso que nos has dicho y que ya hemos reconocido en ti, que es esa versatilidad, esa capacidad de adaptarse, esa capacidad de saber que estás pues como en una permanente exigencia, pero que vas y que siempre lo has reconocido. Voy lejos porque voy acompañada de mi equipo. ¿Algún tema que quisieras agregar para terminar, o alguna recomendación que quisieras dejarle a todos nuestros públicos, a todos nuestros estudiantes y la comunidad de egresados que hoy te vemos brillar? Ay, muchas gracias. No, pues que disfruten la etapa, cada etapa en la que se encuentren. Eh, no hay que acelerar momentos. Hay veces somos muy ansiosos pretendiendo acelerar momentos en la vida. Incluso desde que estamos chiquitos nos pasa eso, ¿no? Que disfruten cada etapa en la que se encuentren. Y lo que decía ahora Lirio, creo que es muy importante para todo, es ser uno mismo y ser fiel a uno mismo. Y eso no implica el no escuchar al otro, al contrario. Cuando eres fiel a ti mismo, te dejas tocar por el otro y creces como con lo que el otro te está entregando, pero permanentemente siendo tú. En los momentos en los que yo me he encontrado impostando, que yo sé que no estoy siendo Juana, es los momentos en los que más maluco he pasado. Qué bien, Y todos pasamos por ahí, entonces qué no, bien. eso es mejor ser uno. Muchísimas gracias por tu tiempo, por esta conversación tan valiosa. Para todos los que nos vieron, les recuerdo nuevamente, hoy estuvimos con Juana Francisca Llano, presidente de Seguros Suramericana, quien les habla, Alirio Giraldo Aristizábal, y en la producción María Luisa Londoño. Hasta un próximo episodio. Gracias.